mundo habla, ¿no? Los gobiernos hablan, el pueblo habla, nosotros hablamos los periodistas de algo que la mayoría no conocemos, que es qué pasa realmente adentro de un laboratorio con los científicos, tantos científicos destacados que tenemos a nivel nacional, que seguramente ven por televisión o por las redes sociales o por internet cómo se trabaja en el mundo, y cómo se reconoce también poco en el mundo, no solamente acá, la tarea de un investigador y de un científico. Bueno, estamos con uno de ellos. Rubén Motrich es investigador del CONICET y doctor en Ciencias Químicas. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Gracias, muy bien. Sos uno de los grandes científicos que, bueno, pero que trabajan. ¿Cuántas horas trabajas al servicio de la ciencia? Y es difícil mensurarlo en horas porque uno va al laboratorio en tiempos normales, uno llega temprano, 8:30 de la mañana, y en mi caso yo me suelo ir 6:30 de la tarde. Paramos para comer un ratito, pero siempre en el mismo lugar, en el laboratorio, porque uno trabaja con los becarios o con sus compañeros de trabajo, se trabaja en equipo. En la ciencia no se trabaja de manera individual, siempre es necesario trabajar en equipo. Entonces hay una interrelación continua con el grupo de investigación. Yo siempre digo, pasamos más tiempo con ellos que con nuestras familias. Claro. Y así mismo uno se vaya mi rutina es hasta las 6:30 de la tarde, y siempre me voy a nadar un par de horas, y después me voy a casa y uno cena, pero uno muchas veces sigue trabajando de noche en la casa, pues siempre hay cosas que terminar, avanzar, informes que presentar, pedidos de subsidios, pero más allá del trabajo en computadora o haciendo los experimentos, la cabeza del científico es como que no para, porque todo el tiempo estás viendo. Uno cuando investiga, ser científico es encontrar respuestas para preguntas que todavía no tienen su respuesta. Ahí está. Yo te voy a preguntar cosas que van a parecer a lo mejor burradas, pero uno no sabe cómo trabajan ustedes. ¿Vos trabajás sobre lo que está aconteciendo hoy o buscando ir mucho más allá en un futuro mediato o tal vez más inmediato? En realidad, hay distintos tipos de investigación. Tenés la investigación básica y la investigación clínica, los que trabajamos en ciencias médicas. La investigación clínica por ahí está un poquito más cerca del paciente, pero no quiere decir que la básica esté más lejos, también está cerca, solamente que se enfocan en cuestiones por ahí un tanto diferentes. Los que trabajamos mucho en básica, pero también con aportes rápidos a la clínica, estamos tratando de responder interrogantes. Claro. Que han permanecido sin responder hasta el día de hoy. Claro. ¿Cómo trabajan ustedes con el tema de los virus, por ejemplo? ¿Se les puede haber escapado de Wuhan el virus? Mira, para ser totalmente honesto, la posibilidad está. ¿A dónde los tienen ustedes los virus? Particularmente en mi laboratorio no es de virología, pero sí conozco cómo trabajan los laboratorios de virología, y uno trabaja con todas las medidas de seguridad. Yo trabajo con algunos patógenos y trabajamos con medidas de seguridad súper controladas, y te voy a decir que no es imposible que se escape, pero las posibilidades son muy, muy pocas. No obstante, los accidentes pueden ocurrir, y para eso uno tiene estrategias de remediación que ya conoce y las pone inmediatamente en marcha. Con respecto al virus COVID y la hipótesis de que haya sido una escapada de un laboratorio de investigación, ha cobrado mucha relevancia en los últimos tiempos. No se ha podido descartar totalmente, no obstante, la mayoría del consenso de la mayoría de los investigadores a nivel mundial es que no se habría escapado de un laboratorio, sino que es la ocurrencia de un nuevo virus con capacidad de generar una pandemia. Claro. Que ocurre periódicamente. Pero los americanos no dicen lo mismo. También la política se mete en esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así como, los humanos somos complejos y muchas veces somos poco objetivos a la hora de analizar cuestiones. Claro. Y mezclamos y sesgamos con muchas cosas, e indefectiblemente la geopolítica se mete en el medio. Ahora, Rubén, ¿viste todo este lío que hay, esta ensalada de fruta, que Nicolini mandó una carta, que el otro le contestó? Ustedes, entre los científicos, ¿son amigos más allá de los líos que generen los políticos? Digo, si vos tuvieses que seguir en contacto con, en este caso, los rusos, ¿ustedes naturalmente colaboran, trabajan con los científicos del mundo, o hay como compartimentos estancos? Acá están los argentinos, acá los bolivianos, acá están... No. En lo que es investigación siempre hay
O sea, no hay bordes de nacionalidades o por ahí tanto colores políticos. Realmente, en ese sentido, por suerte, la gran mayoría nos abstraemos de esas cosas y perseguimos los fines para los cuales trabajamos, que es generar conocimiento. Y en eso uno siempre trabaja en conjunto con investigadores, colaborando con distintos grupos de investigación locales aquí en Argentina, pero también del exterior, de distintos países, y por ahí, ¿qué determina que uno colabore con uno u otro grupo de uno u otro país? Que trabajemos las mismas temáticas afines, que nos convenga colaborar porque podemos ayudarnos y responder preguntas juntos, y también las fuentes de financiamiento, pero no porque si son rusos por la geopolítica, eso no. Bueno, hablemos de las vacunas. Si vos tuvieses que hacer una vacuna hoy, ¿cuánto es el tiempo lógico que le tenés que dar a esa vacuna para poder colocarla? Porque una de las principales objeciones es que, no sin saber nada, pero nosotros no sabemos nada, pero decimos, no, es una aprobación de emergencia. Es muy nuevo y esto es muy raro. Sí. A ver, y ahí es cuando digo, uno tiene que... Y todos somos especialistas, todos opinamos. Es una característica muy argentina, de opinar, todos opinamos de todo y creemos que sabemos más que los especialistas. Tal cual. A ver, yo siempre digo, hay que ser objetivo y tener sentido común. No te hace falta tener mucha formación, sino tener sentido común y tratar de dejar de lado los prejuicios. En promedio, una vacuna es un medicamento. Un medicamento, en promedio, desde que se empieza la etapa investigativa hasta que se le da la licencia, tarda 10 años, en promedio. Con el tema de las vacunas COVID, la OMS y todas las agencias regulatorias de salud deciden acortar todos los tiempos de evaluación a 1 año. Y pues no te queda humanidad, sino... Bueno, por eso, porque, a ver, era necesario, opción, claro. Pero aparte no es que no se aplicaron los procedimientos, que se acortaron los plazos, pero todos los procedimientos se aplicaron. ¿Y por qué antes no se acortaban los plazos en las otras vacunas? Hay otro detalle que no es menor. Cuando vos tenés o querés producir un medicamento para determinada enfermedad, hay algún laboratorio que puede estar interesado, invierte dinero para desarrollarlo, hay que ver cuánto dinero invierte y en base a eso es cuánto por ahí tarda en evaluarse. Claro. En el caso de las vacunas COVID, todos los laboratorios, o sea, los grandes, todos los países pusieron toda la inversión porque lo necesitamos. Entonces, ahora, te voy a hacer una por pregunta. Eso se cortó también. Te voy a hacer una pregunta que suena muy durísima, pero es así. ¿Qué quiere decir? Que una de las principales afectaciones a la salud del humano no le encuentran la solución y puede ser por cuestión económica o de intereses. Estoy hablando del cáncer. No, con el cáncer me arriesgaría a decir que no hay intereses. El cáncer es una enfermedad muy, muy compleja, por así decirlo, que tiene... Y agresiva, ¿no? Agresiva, que cambia, que va cambiando su forma, depende del tipo de cáncer. Tiene muchas estrategias de evasión de la respuesta inmune, de las defensas del organismo, y es un dolor de cabeza para la ciencia, que se ha avanzado muchísimo. Si uno mira para atrás, porque nosotros queremos ya la cura de todo, pero también hay que mirar Alzheimer, en perspectiva, en retrospectiva, hasta hace muy pocos años, muchos cánceres eran mortales y hoy no. O no estaba la pastilla para tratamiento de y hoy cáncer, tenemos una vacuna para el HPV que te va a prevenir en las niñas el desarrollo de cáncer de cuello. O sea, se ha avanzado mucho, por ahí no tanto como quisiéramos, pero si uno mira para atrás, se ha avanzado mucho. No obstante, el cáncer es una enfermedad muy compleja, pero que se está trabajando activamente en mejorar los tratamientos y tratar de curarlos. Bueno, Rubén, ¿me acompañas? Nos vamos a ir a la pausa. Tras ella te propongo que me contestes algunas cosas que he escuchado. Por ejemplo, que no se quiere vacunar la gente porque te ponen todo el virus adentro. Y después, ¿cómo hacemos para luchar con eso? Vamos a charlarlo tras la pausa. Bueno, Rubén Motrich es investigador de CONICET y doctor en ciencias químicas. Rubén, ¿vos te vacunaste ya? Sí. Obviamente. Sin miedo. Por supuesto. ¿Con qué vacuna? Sí, la Sputnik. Antes de ir, ¿preguntaste con cuál te ibas a vacunar? No, en ese momento yo me vacuné como personal de salud, matriculado, y fue de los primeros que nos vacunaron. En ese momento no nos avisaban, no nos salía en el CIDI qué vacuna nos tocaba, así que me enteré en ese momento, pero ya sabía que las 3 vacunas que se estaban aplicando en Argentina eran muy eficaces y seguras. Si hubieras podido elegir, ¿hubieras elegido alguna vacuna y por qué?
Las tres, mira, te repito, las 3 vacunas que se están aplicando, que se estaban aplicando hasta ese momento y hasta ahora en Argentina, que eran AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, son muy eficaces y muy seguras, así que no hubiera tenido por qué elegir entre ellas. ¿Es cierto esto de que nos ponen el virus en el cuerpo para que nuestro cuerpo reaccione ante ese virus? Para contestarte técnicamente, la vacuna Sinopharm es un virus muerto, inactivado. Es el virus del COVID-19. Es el virus inactivado, como muchas otras vacunas. En el caso de la AstraZeneca... Voy a preguntar burradas. Sí. Por ejemplo, en el caso de Sinopharm, que tuvieron que hacer ese virus inactivado, esa vacuna a partir del virus inactivado, alguien le tuvo que llevar ese virus a ese laboratorio. Claro, o sea, se aisló. Lo que pasa es que el virus se aisló. Aislarlo significa, lo sacamos, lo encontramos desde una muestra y en cultivo, en líneas celulares, en el laboratorio, lo cultivamos, es decir, lo producimos. Después se lo Con todo el cuidado y con todo el temor. Por supuesto, claro. con todo el cuidado se lo inactiva y de esa manera, con el virus inactivado, se fabrica la vacuna Sinopharm. Las otras 2 vacunas son a vectores virales recombinantes. Es decir, se agarró un virus que es un virus que provoca un resfrío nada más, normalmente en el humano, se le saca todo su ADN, o sea, nos quedamos con la carcasa, y en el interior le ponemos el gen que codifica una proteína del coronavirus. O sea, es un virus armado, pero que no tiene capacidad de replicar ni de enfermarte. Lo único que va a tener capacidad de hacer es producir una proteína del coronavirus una vez que se te inyecta. Entonces, el sistema inmune, cuando ve esa proteína del coronavirus, genera anticuerpos y linfocitos T y B de memoria que te van a proteger para el caso que vos te infectes con el virus salvaje que sí te puede enfermar. Claro. Ahora, la gran pregunta o el temor, ¿me inyectan el virus o algo que yo no sé? Primero, que no se sabe, es mentira. Está perfectamente detallado cuál es la composición de una vacuna porque es un medicamento. O sea, nunca se puede aprobar un medicamento si no se conoce su composición. Y segundo, todas las vacunas que nos inoculan, las del calendario nacional de vacunación, o tienen el microorganismo entero, ya sea virus o bacteria, o pedacitos de él. O sea, es lo mismo que otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, que todo el mundo en diciembre está en las colas en los vacunatorios para tenerla para irse de vacaciones al exterior donde se requiere esa vacuna. Nadie cuestionaba. ¿Me inyectan el...? Sí, es un virus atenuado. El virus de la fiebre amarilla. Claro. Atenuado. Y nadie la cuestionaba. Y ahora parece como que hay un miedo inusitado con estas vacunas que no tiene por qué tener ese miedo porque Claro. se conoce la composición y más allá de eso se ha demostrado que son seguras. No solo por los ensayos de fase 3 que demostraron que eran eficaces y seguras para autorizarse para el uso, sino hay otro tema que es muy importante y que se soslaya. Estas vacunas, si bien son nuevas, a diferencia de otros medicamentos que siempre los consume un determinado grupo que tiene ciertas patologías, se han aplicado masivamente desde los 18 años hasta los 100 en las personas en todo el mundo. Claro. Y siguen demostrando ser seguras y eficaces. ¿Cuántos años tenés, Rubén? 43. ¿Puedo preguntarte cuántos años hace que te dedicas a esto? Y desde que me recibí, o sea, empecé a estudiar a los 17 años y me recibí a los 22 de primer título. Y 20 y pico de años. Sí, uno nunca termina esto. Bueno, yo te cuento que yo en el periodismo tengo 55 años y en el periodismo desde los 17, o sea, te llevo un trecho largo. Pero a mí me pasa que en algún momento de mi carrera, es como, no sé si la palabra es abulia, aburrimiento, pero es como que llegás a una planicie que solo me la activan ciertas noticias, ¿no? Ciertas noticias, qué sé yo, que están en el borde, que es difícil de presentar políticamente y demás. ¿Qué te genera el COVID-19 a vos? Es un desafío impresionante, o sea, para la ciencia. ¿Por qué? Porque nunca vivimos una pandemia nosotros. Tuvimos casi pandemias, 2002, 2012 con SARS y MERS, la gripe aviar, ¿te acordás? Pero que no llegaron a ser pandemias porque el virus quedó ahí. Está bien, pero el virus en sí mismo se modifica, Sí, muta. ¿Todos como son todos los así? virus, sí. De hecho, por eso nos ponemos una vacuna antigripal todos los años, porque el virus de la gripe cambia todos los años. Lo que sucedió con este es que los virus que generan pandemias son nuevos virus, son completamente nuevos. O sea, este fue un virus que del murciélago, y no sabemos todavía, no se ha identificado el huésped intermedio, si hay algún animalito intermedio, saltó al humano. Y el humano históricamente no tiene ningún tipo de inmunidad. Claro. Por eso
el virus causa esa morbimortalidad tan elevada que produce una pandemia. Y es algo que se da cíclicamente cada 100 años. La pandemia anterior fue la gripe española, 1918-1920. O sea que tenemos vacunas contra el coronavirus para rato. Sí, el coronavirus, o sea, hoy generó una pandemia, cuando estemos muchos inmunizados, ya sea por enfermedad o por vacunación, ya va a dejar de ser una pandemia y se va a sumar a la lista de las enfermedades inmunoprevenibles, es decir, prevenibles por vacunación, contagiosas que tenemos, una gripe más. Viste que hay muchas personas que no se quieren vacunar y eso no nos permitiría tener la inmunidad de rebaño. De todas maneras, si la mayoría está vacunada y no te digo la minoría porque es un amplio porcentaje que casi podríamos estar tranquilos de que el virus no va a seguir circulando. Y todavía no. Entonces hay que obligar a la gente a vacunarse. O sea, hay que insistir y tratar de convencer que se vacunen, porque la inmunidad de rebaño, que es esa que te va a proteger, es decir, el escudo social que se genera cuando mucho, se logra cuando 90-95% de la población está vacunada. Varía para distintas vacunas, pero lo óptimo es un 90-95%. Y hoy tenemos un porcentaje de gente que no se ha anotado, no se ha inscrito para vacunarse, que es grande. Claro. Y es paradójico, porque traer a la mesa de discusión si las vacunas sirven o no, es como que atrasa. O sea, era una discusión de principios del siglo, o sea, quedó clarísimo a principios del siglo pasado. Yo siempre les digo a los alumnos y cuando por ahí vamos a las escuelas, pregúntenle a sus madres, yo siempre digo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. La gente las empezó a cuestionar porque las nuevas generaciones se olvidaron de lo que producían las enfermedades que las vacunas erradicaron. Claro. ¿Cuánta gente, tus hijos, conocen a alguien que haya sufrido polio y las secuelas de la polio? Claro, no. No. Tifo, peste. ¿Compañeros o niños que se mueran por sarampión? No, no, claro. porque ha sido eliminada de las Américas. Entonces, es como que nos olvidamos de los que nos protegieron y empezamos a cuestionar. Ay, qué lindo que es tenerte acá en la Argentina, ¿no? Pienso si te vamos a tener por mucho tiempo. En Unión Europea, un científico aproximadamente gana $47.000 anuales mínimo, ¿no? En Estados Unidos, $45.000 anuales, con 292.000 pesos más o menos por mes. En Brasil, $18.000 anuales, el mínimo. En Argentina, $5.000 anuales. ¿Y qué querés que te diga? Es todo un tema. El salario de los investigadores y de los becarios ha caído, o el poder adquisitivo ha caído muchísimo en los últimos años y no ha habido una recomposición, que no te estoy hablando de una recomposición para querer tener un sueldo óptimo o un sueldo elevadísimo, sino, o sea, hay los estipendios de los becarios están por debajo de la línea de pobreza, algunos. Entonces es como que a veces es como indigno. Pero bueno, yo creo que los que nos dedicamos a la ciencia lo hacemos porque yo no voy a decir que me muero de hambre, no me muero de hambre. Lo haces por amor y por pasión. Sí. Los que juegan al fútbol también, pero los recibimos como héroes. Si vos no tenés pasión, no podés hacer ciencia. Podés hacer ciencia, pero hacer ciencia en todos lados del mundo, pero sobre todo aquí en Argentina, es muy frustrante muchas veces, porque uno tiene que estar renegando o siempre es nadar contra la corriente y remar en dulce de leche muchas veces, porque la burocracia es muy pesada, conseguir que los subsidios te alcancen, para los proyectos que no se te desvalorizan en el medio y no podés cumplir los objetivos porque todos los insumos son de afuera y son en dólares. Entonces es como que son muchos frentes que uno tiene que pelear por día y a veces es desgastante y frustrante. Entonces si no tuvieses pasión, tirás los guantes al año. O sea, los que seguimos haciendo ciencia es porque realmente nos apasiona, nos gusta trabajar de esto. Rubén Motrich es investigador del CONICET, doctor en ciencias químicas. Se pasa la mayoría del día trabajando por nosotros y por nuestra salud. Ojalá que no te perdamos. Gracias. Gracias.